Bueno, para iniciar tenemos a alguien muy querido en esta institución, que es al doctor Marco Antonio López Galicia. Él es doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestro y especialista en derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en psicoterapia transpersonal integrativa. Cuenta con estudios de licenciatura en Derecho y en Psicología. Es docente en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es decano de la licenciatura en Derecho y las maestrías en Derecho Familiar y Derecho Penal en el Instituto de Estudios Superiores y de Posgrado. Él nos va a deleitar con una conferencia que tiene como nombre Educación y TICs para la consolidación de la ciudadanía global, la experiencia multidisciplinaria y multiuniversitaria de Global Citizenship en la Universidad de Notre Dame. Le pido al doctor, por favor, se sirva a tomar la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esta invitación al segundo encuentro internacional de educación. Gracias al comité organizador que pues, me hizo esta invitación y al público que está asistiendo para poder pues, compartir estas experiencias, las que han sido el día de ayer y la que me tocará a mí presentarles, que tiene que ver con una experiencia de trabajo multidisciplinario, multiuniversitario y un trabajo de búsqueda de una humanidad compartida, que hicimos el año pasado varios académicos y varios activistas y personas pertenecientes a organismos de la sociedad civil de distintas partes del mundo, y que precisamente pues trajo como consecuencia que coincidiéramos en una experiencia de educación internacional, un simposio internacional sobre ciudadanía global, que fue organizado como preparatorio para trabajar ya en una experiencia multiuniversitaria en la Universidad de Notre Dame. Todo esto el año pasado, y que bueno, pues también trajo como consecuencia una serie de actividades de trabajo didáctico y pedagógico, en donde personas de distintos países, personas de distintas universidades, de distintas formaciones, teníamos un objetivo común: impulsar estrategias educativas, didácticas, humanas para trabajar el tema de la ciudadanía global. Y que bueno, pues ese trabajo lo estuvimos haciendo desde diversas plataformas y tecnologías, en donde pues personas que geográficamente estábamos en distintos espacios, en distintos horarios, y que teníamos incluso distintos códigos de comunicación y de lenguaje, pues coincidíamos para reflexionar y tratar de construir estrategias comunes sobre el tema de la ciudadanía global. Entonces básicamente la experiencia del año pasado pues terminó y culminó en lo que es esta presentación que estoy compartiendo con ustedes, de cómo una experiencia educativa multiuniversitaria, multidisciplinaria, pues finalmente sí tiene que ver con una intencionalidad de mejorar desde referentes comunes a la humanidad, ¿no? Intentar encontrar soluciones a los problemas que impactan a todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la formación. Sobre todo es algo muy importante, porque yo he sido muy insistente en no estereotipar a los profesionales de ninguna de las áreas. Hoy más que nunca, el trabajo educativo tiene que ver más con una reflexión del ser humano, una reflexión de introspección ontológica, en el sentido de la constitución humana, para que estos problemas que nos afectan a todos puedan tener una solución compartida. Hoy sin duda les puedo decir que no hay soluciones únicas, ni hay recetas para los problemas específicos. Uno de los problemas que reflexionábamos aquí en este grupo de trabajo fundamentalmente era el tema de la migración y el tema de
el fenómeno de los refugiados, lo que estaba pasando el año pasado en Siria, en Palestina, en el área de Centroamérica. Es decir, el tema de la migración se convirtió desde lo educativo pues en una situación de análisis fuerte. Y precisamente la receta de solución es la búsqueda de una ciudadanía global, ¿no? ¿Qué podemos entender por una ciudadanía global? Básicamente es el reconocimiento del derecho que tienen todas las personas para existir. Pero es algo más complejo, porque esta frase que yo les estoy diciendo quizá pueda sonar retórica, en el sentido de que es una frase bien recibida, pero que difícilmente podríamos entenderla para llevarla a la operatividad. Aquí estamos hablando de un problema mucho más complejo. Estamos hablando del reconocimiento que tienen las personas para poder coexistir. La coexistencia es ciudadanía global. La búsqueda de referentes comunes, ideas comunes, lenguajes comunes, conocimientos comunes, pero sobre todo reconocimientos desde los aspectos que nos hacen seres humanos para construir condiciones de coexistencia. La ciudadanía global, y esto lo dice uno de los teóricos de la ciudadanía global, Hartman, la ciudadanía global no se construye desde los referentes de lo que nos divide. Lo primero que tenemos que identificar es lo que nos hace diferentes, lo que no nos está permitiendo convivir. La convivencia es una de las premisas fundamentales para la construcción de la ciudadanía global. No es suficiente el respeto, no es suficiente la tolerancia, sino hay que reconocer estas diferencias, estos problemas, y entonces desde esa situación que divide, intentar construir estos puentes comunes. Por eso era muy importante este ejercicio de diferentes universidades, como por ejemplo las universidades que participaron en esta experiencia didáctica pedagógica internacional. Fue la Universidad de Haverford. Esta universidad tiene una historia bastante interesante. Ya les platicaré un poquito algo. Ahorita vamos a entrar a algunos detalles de las universidades que participaron, sobre todo para que puedan ver ustedes el perfil de los académicos y las personas que participaban, y que bueno, seguimos participando en una experiencia que es continua, ¿no? No es una experiencia de un momento, sino es una experiencia que tiene una continuidad. Pero les decía, aquí es algo importante. La ciudadanía global también se comparte y se construye desde referentes teóricos, desde estos pensadores y autores, desde la filosofía, la pedagogía, el derecho, la política, que han reflexionado sobre estas necesidades comunes que tenemos que ir construyendo para ir mejorando a la sociedad. El mejoramiento de la sociedad hoy más que nunca se vuelve una premisa urgente, derivado de que tenemos problemáticas graves y fuertes, ¿no? Simplemente ayer, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tuvimos una serie de manifestaciones de calor, le llaman esto el golpe de calor, que estaba siendo consecuencia de ya las manifestaciones del cambio climático, ¿no? Entonces, es ese tipo de problemas que la ciudadanía global, o el trabajo de la ciudadanía global como concepto universitario, educativo, busca ir solucionando. Si ustedes van a hacer un estudio de posgrado, de maestría, doctorado al extranjero, todos los estudios hoy tienen este tipo de referente en su currícula: el estudio de la ciudadanía global, el estudio del pensamiento crítico, ¿no? Como dos elementos fundamentales de la construcción curricular. Uno de los teóricos que trabajó este tema desde lo pedagógico fue el filósofo Axel Honneth, perteneciente a la Escuela de Frankfurt, y que precisamente nos ayuda a ir reconceptualizando la idea de justicia. La idea de justicia no como darle a cada quien lo que le corresponde, sino desde el reconocimiento. Vamos a reconocernos como seres humanos, y desde esa premisa intentaremos construir condiciones de equilibrio para la coexistencia. Entonces, pues esa es la premisa teórica de la que parte la ciudadanía global.
y el trabajo de este autor es importante para esa reflexión. Entonces les decía, una de las, o de hecho la universidad convocante, pues fue la Universidad de Haverford. La Universidad de Haverford tiene una tradición bastante particular porque fue de las primeras universidades de Estados Unidos. Está en la zona de Pensilvania, y bueno, en la zona de Pensilvania está en la costa, siempre me confundo con costa este y costa oeste, pero eso es donde está la costa oeste, me parece que es donde está Nueva York. Bueno, esa mera. El estado de Pensilvania, en su construcción como estado, tiene una historia interesante, porque nace como una experiencia social, ¿no? El estado de Pensilvania, el fundador del estado, un religioso cuáquero que se llamaba William Penn, la corona de Inglaterra le debía dinero a la familia de William Penn, entonces no tenían para pagarle ese dinero, y entonces le dice William Penn: bueno, no te preocupes, cédeme estos territorios y ya con eso saldamos la deuda. Y entonces el rey de Inglaterra le cede todo el territorio de Pensilvania, y entonces él hace lo que se conocía como el experimento de Dios, ¿no? Pensilvania nace así como un experimento religioso. Y la Universidad de Haverford es resultado de esa creación. Es una universidad que es poco conocida en México, por lo menos, pero en el mundo tiene un reconocimiento importante. Y lo interesante de esta universidad es que impulsa temáticas precisamente como la ciudadanía global, o el pensamiento crítico, o la inclusión dentro de sus currículas pedagógicas. Estos son algunos de los edificios de la universidad. Es muy interesante estar en la dinámica de estas universidades, porque prácticamente cada uno de las facultades y de las academias tiene una vida propia diferente, y todas están interconectadas, pero las dinámicas universitarias son bastante particulares, ¿no? A mí me tocó estar ahí en abril y en otoño. Y este es el grupo de trabajo. Ahí está el doctor Hartman, que es el que me invita a participar en el grupo de trabajo sobre la preparación del simposio de ciudadanía global. Estuvimos preparando el trabajo del grupo académico, que les decía, estaba conformado por gente de la Universidad de Sudáfrica, por la Universidad de Kenia, por la Universidad de Indiana también. Es decir, gente de distintas áreas con problemáticas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica pues tuvieron todo este tema del apartheid, ¿no? de la segregación racial, y que sigue siendo algo que marca la sociedad. En Kenia, el trabajo que intentan hacer para ir reuniendo y reunificando nuevamente a las etnias y a las tribus que fueron divididas por el proceso de colonización es algo también que es muy fuerte. En el caso de nosotros de México, el aspecto que resaltaba es cómo es que México trataba los flujos migratorios, ¿no? Porque ustedes recordarán que el año pasado, en el 2018, el tema de la migración pues alcanzó una situación política fuerte por la postura del presidente de Estados Unidos con la construcción del muro. Lo paradójico, o por lo menos es lo que ellos observaban, lo paradójico para las posturas de los académicos de Haverford era: ¿cómo es que ustedes quieren defender la migración de connacionales mexicanos hacia Estados Unidos, y cómo es que pelean el tema del muro, pero la organización que tienen de sus flujos migratorios y el trato que dan a los migrantes de Centroamérica pues también es cuestionable? Sale de la congruencia de la acción política que piden y solicitan, ¿no? Entonces esa es la parte que me tocó llevar a mí como reflexión. Fue muy interesante porque al inicio no todas las personas nos comunicábamos al 100% en inglés. El inglés académico pues tiene términos y tecnicismos muy particulares, ¿no?
y aunque éramos la mayoría hispanoparlantes y angloparlantes, había situaciones específicas que al inicio pues nos fueron obstaculizando el proceso de integración para el trabajo. Una de las estrategias que se logró en la preparación del simposio fue el inicio del reconocimiento humano, ¿no? Empezamos a construir un código de comunicación común, no necesariamente lingüístico, y eso fue algo muy positivo porque un trabajo multidisciplinario, multiuniversitario, con personas de diferentes países, pues inicia con un proceso de esas características, tener que ir construyendo condiciones de comunicación, ¿no? La acción comunicativa, como decía Habermas, es sin duda la acción más importante del ser humano para el proceso de reivindicación de la libertad. ¿Desde dónde? Pues desde la experiencia de la razón. Esto se traducía pues en tener espacios de comunicación muy específicos, muy bien pensados, y en donde no necesariamente el código lingüístico era lo que nos comunicaba. Finalmente nos comunicaba una causa común y el poder entendernos desde lo humano. Aquí tenemos un ejemplo de cómo inician las conferencias preparatorias. Imagínense un público así como ustedes, con estudiantes, académicos, directivos y sobre todo estudiantes que es muy importante. Fue muy interesante para mí ver cómo los estudiantes de las diferentes licenciaturas de esta universidad se involucraban en estos procesos. Es decir, además de estar como oyentes en las conferencias preparatorias, pues eran parte de los equipos logísticos o presentaban propuestas dentro del mismo espacio preparatorio, como por ejemplo todos los estudiantes que estaban en el simposio participando como oyentes prepararon una serie de fotografías, organizaron un concurso de fotografías y en tiempo real subieron estas fotografías con sus dispositivos celulares a una página de comunicación electrónica que se creó en el momento para ir visibilizando lo que ellos consideraban pues los momentos más importantes de la preparación del simposio, ¿no? También algo muy importante es que la preparación y la comunicación de la experiencia educativa pues fue completamente horizontal, ¿no? Si bien habíamos personas con diferentes formaciones y grados académicos, estudiantes también, como en la imagen, tenemos aquí a estudiantes académicas y pues invitados, como fue mi caso, que trabajábamos desde lo horizontal. No había esta división de grados, no había esta división también de nacionalidades, y buscábamos que no hubiera la división de comunicación de la lengua, ¿no? Eso era algo muy importante. Entonces, un segundo aspecto relevante para el tema del trabajo multidisciplinario y multiuniversitario es el trabajo completamente horizontal. Esto es algo complejo. Quizás se escucha sencillo en el planteamiento de, bueno, pues nos sentamos, somos iguales y nos comunicamos para llegar a un propósito común, pero en la realidad eso no es así. Sí es muy marcado cuando hay un trabajo entre personas de distintos países, sobre todo personas que vienen de áreas geográficas que se clasificarían como áreas de mal llamado primer mundo. Y entonces hay sesgos culturales y hay referentes que dificultan este tipo de construcciones horizontales. Lo interesante es que hay una intencionalidad de las personas para lograrlo, y entonces es más importante el proceso de querer hacerlo que el resultado final. Aunque bueno, en este caso pues la experiencia del resultado fue positiva. Una vez que teníamos ya la preparación para el simposio
y bueno, los acuerdos que logramos como equipo de trabajo, acudimos entonces a la Universidad de Notre Dame. La Universidad de Notre Dame, que está en el estado de Indiana, es una universidad de origen católico. Eso era muy marcado porque, imagínense, la universidad tenía su propio cementerio. Eso era una experiencia muy interesante, ver cómo estaban ahí enterrados los funcionarios que pues, desde más de 200 años de existencia de esa universidad habían estado pasando por las aulas, algunos personajes destacados, ¿no?, de la academia de la universidad y de Indiana, y pues también tenía su propia basílica, una basílica bastante hermosa, realmente hermosa y muy bien cuidada. Esta universidad tiene de existencia como 190 años, 180 años, entonces es una universidad antigua. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los edificios de la universidad. Les digo que las universidades de Estados Unidos tienen dinámicas muy diferentes, por lo menos las que yo he conocido en las universidades públicas aquí, en el IPO o en algunas otras universidades, ¿no? Son prácticamente ciudades, ¿no? Las universidades tienen espacios de dormitorios, supermercados, bancos, o sea, prácticamente son ciudades. Entonces, cuando estás en la universidad también eso se vuelve una especie de burbuja, porque no hay necesidad de salir, todo está dentro, y eso se vuelve, en cuanto a la comodidad y el confort, es interesante, pero también aísla de la realidad a los estudiantes que están en estos procesos. Es por esa razón que este tipo de universidades pues impulsan estas experiencias de trabajo multidisciplinario y de personas de distintos orígenes y de nacionalidades, ¿no? Y el trabajo de este simposio internacional, que es el Global Symposium Dignity, es un simposio que se hace cada año en Estados Unidos, y en donde acuden líderes mundiales, líderes de proyectos académicos de todas las disciplinas y campos, de la ciencia, de la filosofía, de la economía, y empiezan a hablar de cuáles son las tendencias educativas, de lo que está pasando en cada uno de sus diferentes espacios. Ya en sí, esa sola experiencia es muy enriquecedora, porque no solamente se intenta tener una visión geográfica específica, sino se intenta construir una visión global. Y además de haber conferencias generales, hay también talleres específicos para temas de interés de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que me tocó a mí participar, me tocó hablar precisamente sobre el tema de la dignidad humana y el trabajo de la organización donde trabajaba en ese momento con el tema de la migración, ¿no? La ciudadanía global como proceso educativo no solamente se conforma de aspectos didácticos o pedagógicos, sino se conforma de experiencias y vivencias de los seres humanos, ¿no? Tenemos que profundizar en el dolor, en la pérdida, en las vivencias y experiencias que no necesariamente son gratas, para poder entonces también rescatar lo bueno, ¿no? La convivencia, lo festivo, de lo que implica una acción humana. Y cuando hablo de acción humana, hablo de cualquier acción humana, ¿no? Piensen en el proceso de migrar, por ejemplo, es una acción humana. Entonces, aquí en el taller estábamos hablando de ese tipo de experiencias, de cómo sumábamos a la construcción de la ciudadanía global desde una experiencia humana de servicio, desde la migración, ¿no? Y bueno, eso para mí también fue una experiencia bastante interesante, porque pudimos trabajar ahí en ese espacio, en ese taller, con diversas metodologías para reconformar la dignidad humana. Una de las que recuerdo en este momento era la metodología de las estatuas. Uno pone a una persona en una posición, normalmente es en una posición donde está siendo afectado en su dignidad, como si fuera una estatua,
y entonces le pide al público expectante que cómo puede empoderar a la persona para que pueda reivindicar sus derechos. Entonces le pide que se acerque, ¿no? Le pedimos que se acerquen a las personas, y las personas, como observadores, modifican la estatua, modifican el escenario y la situación, de tal manera que ahora tenemos una imagen de reconocimiento o de reivindicación de los derechos. Y normalmente en los relatos, las personas que narraban que eran estatuas, y cuando eran colocadas como digamos personas empoderadas, pues narraban una experiencia diferente, ¿no? Entonces esa metodología la recordaba ahora y se me hacía bastante poderosa, ¿no? Creo que el tema de la ciudadanía global es generar condiciones para que los seres humanos se reconozcan y vuelvan a tomar el poder de la dignidad humana como parte de la experiencia de mejorar sus condiciones de vida desde lo educativo. Aquí tenemos una de las premisas que trabaja la ciudadanía global. ¿Cómo podemos reconocer la dignidad humana en todas las diferencias actuales que hay el día de hoy? Es lo que yo les decía hace un momento. El derecho habla de una igualdad, los derechos humanos hablan de una igualdad, pero las relaciones humanas no hablan de esa igualdad, ¿no? En la vida cotidiana unos somos más iguales que otros, y entonces la gran premisa de la ciudadanía global es cómo revertir cómo reconocer esa dignidad humana, reconociendo que hay esa desigualdad, y que con todas esas diferencias podemos reconocer la dignidad humana. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer desde lo pedagógico y desde lo educativo y desde todas estas experiencias que hemos venido escuchando aquí? Bueno, esa pregunta es para ustedes, pero no para que la contesten ahorita, sino para que se la lleven de tarea de por vida. Y bueno, algunos de los resultados de la experiencia, fue ir construyendo un concepto común de ciudadanía global, ¿no? Eso es algo muy importante. Ya en sí eso es un gran avance, que personas que pensamos diferente, que tenemos otro contexto de realidad diferente, que hablamos otro idioma, construyamos un concepto común y que lo acordemos y que para todos signifique lo mismo, en sí eso ya es un avance. Pero algunos de los acuerdos del trabajo multiuniversitario terminaron en que se intentara fomentar el intercambio estudiantil, ¿no? El intercambio estudiantil de las diversas experiencias que pueden ser reivindicadoras de la dignidad humana. El año pasado, en la organización donde yo trabajaba, que se trabaja con migrantes y refugiados, recibimos un grupo de estudiantes de esta Universidad de Haverford que vinieron a trabajar como voluntarios, y además de la experiencia de servicio, pues había una experiencia pedagógica, ¿no? Una experiencia de formación, y eso era parte de la ciudadanía global. Algunos de los estudiantes del IMPO, cuando vieron este grupo de personas que ven ahí en la imagen, tuvieron la experiencia de tener algunas actividades de convivencia con estas personas, y a mí en sí eso ya se me hacía valioso, porque no es común, por lo menos en la experiencia educativa, no todos los días uno puede convivir con una persona extranjera y poder tener estos referentes distintos, ¿no? Otro de los acuerdos de trabajo fue precisamente crear el grupo de trabajo sobre ciudadanía global, que se conformó por diversos académicos, activistas y personas de distintas partes del mundo. Entonces, iniciamos un trabajo con base en las tecnologías de la información y comunicación, es decir, buscamos las plataformas más adecuadas para ir trabajando en una metodología acordada, modalidad videoconferencia, donde con la agenda de trabajo previa y en las reuniones acordadas, pues íbamos revisando los avances y los compromisos acordados, ¿no? Este es un trabajo multiuniversitario, les digo, porque es encabezado por el doctor Hartman de Haverford College, el Centro para la Paz y la Ciudadanía Global, y pues todas las demás personas que ven ahí son
activistas o personas que están vinculadas con temas que implica reconocer la dignidad humana y sumar a la construcción del concepto de ciudadanía global. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen con las minutas de trabajo y cómo las íbamos analizando en diferentes espacios en cuanto al trabajo con las tecnologías de la información y comunicación. Esto a mí se me hace muy relevante porque hoy la tecnología no nada más nos sirve el celular para estar viendo el Facebook, ¿no? Sino que encontrándole un buen uso podemos generar cambios profundos sociales. Ya en sí un trabajo de diversos académicos y de personas de distintos orígenes es en sí ya intentar hacer algo diferente, ¿no? Y el trabajo con estos colegas pues, sigue siendo un trabajo continuo. Se busca hacer una publicación, pero no nada más pensamos en un libro, sino en ir documentando los resultados de los diferentes espacios, de las diferentes zonas geográficas que vamos compartiendo en las reuniones que se siguen dando. También tener reuniones con personas que tienen horarios horarios geográficos diferentes es muy complicado. Tener una reunión así nos cuesta coordinarla aproximadamente como 3 o 4 meses, porque consideren que hay horarios geográficos, en un lado cuando es de día, en otro es de noche, las situaciones de trabajo, en fin, todas las situaciones humanas de las que cada una y cada uno de ustedes pues no son exentos, ¿no? Sino que todos estamos inmersos en esta cotidianidad, pero con todo y todo es posible hacer este tipo de comunicación y de experiencias para encontrar soluciones desde el pensamiento crítico y desde la creatividad a los problemas complejos que nos toca vivir día a día. También como resultado de la experiencia del grupo de trabajo, yo tuve la posibilidad de conocer cuáles eran las opciones para estudiar en el extranjero. Eso es algo también que es necesario. Intentar vincularse o involucrarse a procesos educativos fuera de México es fundamental para pensar en soluciones globales. Si les interesa en un momento dado el tema de la ciudadanía global, que básicamente es uno de los conceptos que Naciones Unidas y la UNESCO está considerando que debe de ser forzoso incluir en todas las currículas de los campos del conocimiento para el futuro, ¿no? El buscar estudiar en el extranjero un posgrado, una maestría, un doctorado, una estancia de investigación, un diplomado, es posible, no necesariamente es costoso. Lo que pasa es que las experiencias y las convocatorias están, pero normalmente la gente no las conoce y se desaprovechan. Entonces, experiencias de intercambio con otras personas, con otras universidades, pues dan como resultado que uno puede descubrir todas estas posibilidades. Entonces, también eso es algo importante, que su horizonte formacional y su horizonte educativo, pues les permita buscar insertarse como un ciudadano global, una ciudadana global. No es suficiente ya pensarse local, mi trabajo, mi estudio, me regreso a mi casa y ya, porque no sé si recuerdan la película de La Historia Sin Fin, y que estaba Atreyu, ¿no? Con no me acuerdo cómo se llama el perro ese que ándale, ese mero, pero cómo iba avanzando la tristeza, ¿no? Cómo iba avanzando, y conforme se iba perdiendo la esperanza, pues la tristeza iba avanzando. Pues más o menos así pasa en la educación. Cuando uno se piensa solamente local, las problemáticas van avanzando en el mundo y uno dice, bueno, a mí no me afecta, total. Y cuando llega la afectación es cuando uno descubre que sí era real la afectación, ¿no? Pensemos en la migración, en el cambio climático, en la delincuencia organizada, en todos estos problemas que no solamente son de este país, sino son problemas compartidos de las naciones. Estas son algunas conclusiones del ejercicio del simposio global sobre dignidad de la Universidad de Notre Dame. Esto es algo importante porque piensen en conclusiones compartidas que buscan dar directrices para
el comportamiento de las personas de diferentes países, ¿no? Piensen en esa experiencia. Y me gustaría cerrar, ya me pasaron tarjetita, con esta reflexión final, quizá para que pueda ser contestada, y estoy seguro que el Encuentro Internacional de Educación pues va a dar referentes para que lo puedan hacer. ¿Cómo poder vincular a la educación superior con el desarrollo humano sin que la educación se vuelva un proceso superior excluyente para la comunidad o para quien no puede acceder a ella? Esto es algo muy importante. La educación puede volverse un proceso excluyente. ¿Cómo hacer lo contrario? Espero que esta reflexión final pues ayude a ir contextualizando toda esta experiencia que me tocó compartirles. Ya me toca ir cerrando y agradeciendo que hayan tenido esta amabilidad de escuchar las palabras que yo les he compartido. Espero que haya sido de su interés. Les agradezco mucho nuevamente al comité organizador. Muchas gracias a todos y les deseo que sigan disfrutando y aprovechando el Congreso Internacional de Educación del INPU. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación al doctor Marco Antonio López Galicia por su extraordinaria compartimiento, y le hacemos entrega del reconocimiento y les pido un caluroso aplauso.